Imagínate que tiene la sospecha de que tu pareja te está engañando y tiene la posibilidad de someterlo a un detector de mentiras. ¿Lo harías? Es común ver los detectores de mentiras en películas, series y programas de TV, pero esto va mucho más allá de eso. Hay países que lo utilizan. Por ejemplo, en Estados Unidos aún se usa para algunas cosas. O en India hay empresas que ofrecen el detector de mentiras como un servicio. Lo puede contratar una empresa para pillar al empleado que se robó el lápiz, o también contratarlos para usarlos en una entrevista de trabajo. Y por supuesto, no falta, también se ofrecen para detectar a posibles infieles. Pero hay algo que está terrible mal con todo esto. Y es que, irónicamente, los detectores de mentiras son una mentira. Y te voy a explicar por qué. Además, te voy a dar unos tips para que sepas cómo hackear la maquinita y cada vez que te sometan salgas como la persona más honesta del universo. Para que este video no sea censurado, cada vez que yo diga Pikachu, en realidad me estoy refiriendo a esta palabra. Pikachu, esta palabra, ¿ok? Y cada vez que diga atrapar, me estoy refiriendo a esto. Y todas sus conjugaciones, atrapó, atrapará, fue atrapado, etc. Quiero dejar en claro que yo no estoy rompiendo ninguna regla de YouTube. Es solo que el algoritmo va a pensar que estoy haciendo algo malo si digo esas palabras. Y la única forma de demostrar que no es así es que me hagan una revisión manual. Y con esto de la cuarentena, las revisiones manuales se están demorando un montón. Y no quiero esperar, es solo eso. Volviendo al tema. Entre los 80 y los 90 existió una persona que se llamaba Gary Ridgway que atrapó a unas 49 personas y recién lo confesó en el año 2003. Lo que hace este caso súper llamativo es que él en esa época sí había sido un sospechoso y como tal lo sometieron a un detector de mentiras. Pero él lo pasó como una persona honesta sin ningún problema. Por lo tanto lo exoneraron, salió libre, pero lo hizo para salir a atrapar a una docena de personas más. Y como si esto no fuera suficientemente malo, otro hombre, Melvin Foster, que sí era inocente, lo sometieron al detector de mentiras, el que salió mal, por lo tanto quedó en la lista de sospechosos, y con todo lo que eso conlleva, manchar tu nombre y básicamente hacer tu vida imposible. Y de aquí surgen varias preguntas. Primero, ¿por qué la gente sigue insistiendo en ocupar algo que se ha visto históricamente que claramente no es confiable? Y segundo, ¿por qué alguien que no estaba mintiendo falló y el que sí estaba mintiendo lo pasó tan fácil? Para responder a la última pregunta, primero tenemos que entender cómo funciona esta máquina. Este instrumento, que solo debería llamarse polígrafo, porque no detecta mentiras, evalúa tu frecuencia cardíaca, presión arterial, respiración y conductividad de la piel. La hipótesis dice que las emociones se encuentran correlacionadas de forma directa con cómo reacciona tu cuerpo. O sea, que es posible saber qué emoción estás sintiendo con tan solo medir tu reacción corporal. Cada emoción tiene un patrón detectable de tu respiración y todas esas cosas. En el detector de mentiras no solo se evalúan tus signos vitales, sino que se utiliza un protocolo de preguntas. Hay varias técnicas. La técnica que más se utiliza un grupo de preguntas control. Por ejemplo, te hacen preguntas del estilo: ¿alguna vez para salir de problemas has mentido? Son preguntas en que es muy probable que la gente mienta. Primero, porque son situaciones en que la mayoría de los humanos han caído por lo menos una vez. Y segundo, porque es un momento que a toda costa vas a querer salir bien parado. ¿A quién no le haría ruido a la cabeza que mientras estás tratando de parecer honesto, te hagan preguntas de tu pasado si has sido honesto o no? También te pueden hacer preguntas de otro estilo que también cuestionen tu pasado. Por ejemplo, ¿alguna vez has fumado algo ilegal? O ¿alguna vez has visto a las Kardashian? O sea, algo que puede ser bien vergonzoso. Y después está el grupo de preguntas relevantes, que sí tienen que ver con el caso. Por ejemplo, ¿usted atrapó a su esposa? Entonces, con las primeras preguntas se hacen una idea de cuál es tu respuesta cuando estás mintiendo. Y luego usan ese patrón para verificar si estás mintiendo en las preguntas relevantes. La hipótesis supone que una persona que dice la verdad tiene más miedo de las preguntas de control que a las preguntas relevantes. Esto porque las de control están diseñadas para que te preocupes por tu veracidad pasada, mientras que las preguntas relevantes se refieren a un crimen que tú sabes que no cometiste. O sea, si tienes mayor respuesta fisiológica a las preguntas relevantes que a las preguntas de control, es porque estás engañando. Y si tienes mayor respuesta a las preguntas de control, es porque no estás mintiendo. Si no se encuentra ninguna diferencia entre las preguntas relevantes y de control, se considera no concluyente. ¿Por qué falla todo esto? Y aquí viene lo interesante, lo que prende. Bueno, partamos con el caso de un Pikachu. Como se les describe en la literatura, es que son unos empedernidos mentirosos
y no sienten culpa por ello. Piensa, ¿tú crees que se va a sentir así de poquito de nervioso que les preguntes si hizo algo malo, si toda la vida ha estado acostumbrado a mentir y a hacer cosas malas? Y además probablemente esto varias veces en su vida ha implicado que esté en peligro su integridad física o su inocencia y las consecuencias de eso. Todas esas veces consecuencias malas para él, ¿crees que se va a poner mínimamente nervioso? Además, si no le importa atraparte, ¿qué le va a preocupar lo que pienses de él? O sea, mientras más Pikachu, menos mentiroso para esta máquina. De hecho, cuando engañamos a alguien, se activa la amígdala. La amígdala es la parte del cerebro que está implicada en las emociones. En este caso sería por vergüenza o culpa. Hay algunos estudios que sugieren que mientras más mientes, más va disminuyendo la actividad de la amígdala. Probablemente esto también aplique a tus reacciones corporales, que también vayan disminuyendo con relación a eso. O sea que definitivamente para esta máquina, mientras más mentiroso eres en la vida, más confiable eres para ella. Muy bien, chicos, ahora están llenando más de Pikachu que se van a robar todo. Otro problema que va en el mismo sentido es que pasa con la gente que no le produce temor ser cuestionada. Que le pregunten si ha mentido alguna vez no le interesa, simplemente sabe que lo ha hecho y no le preocupa. Las preguntas control aquí pierden sentido totalmente. Otro grave problema con todo esto es que no hay una reacción de mentira. No hay evidencia de que ningún patrón de reacciones fisiológicas sea exclusivo del engaño. Una persona honesta puede estar nerviosa cuando responde con sinceridad, y una persona deshonesta puede no estar ansiosa. Es bastante obvio, piensa, no te pondrías nervioso solo por el hecho de que te pregunten algo y que la respuesta que des dependa si te van a encerrar o no. Más bien es solo un detector de miedo, un miedo que puede significar cualquier cosa. Los polígrafos pueden verse afectados por ansiedad, pero también por confusión, hipoglucemia, psicosis, depresión, estados incluidos por sustancias, nicotina, estimulantes, estado de abstinencia a sustancias y otras emociones. Además, mientras eres más consciente de tus sensaciones, es más fácil que salgas airoso, ya que la gente que es más consciente de sus sensaciones tiene mayor facilidad de manipular sus emociones, y esto se ha visto en varios estudios. Además, otros estudios sugieren que hay factores que influyen en la validez de la prueba, como el examinador, el examinado, la situación y la técnica que se ocupa. Ya, entonces ahora olviden todo lo que dije y pongamos en el caso de que efectivamente esta máquina funciona porque la gente no suele mentir en la vida. Por lo que son fáciles de pillar. Aquí aparece otro problema. Y es que Internet está lleno de información de cómo puedes hackear un detector de mentiras, incluyendo este video. ¿Te vas a basar en algo que todo el mundo tiene acceso a cómo salir airoso? No lo creo. La evidencia indica que las estrategias que se utilizan para superar los exámenes poligráficos sí son efectivas. Por ejemplo, esta persona que están viendo. Para que vean el caso completo les dejaré el link en la descripción. Y aquí la parte más entretenida, cómo hackear el detector de mentiras. Para parecer honesto, primero tienes que entender la estructura de las preguntas para que puedas manipularla. Tener claro cuáles son las preguntas control y en ese momento aplicar un hack. Por ejemplo, puedes utilizar las técnicas de los actores para sentirte enojado, como imaginar una situación en la que algo te enoje mucho o algo que te pasó que aún te enoje mucho. Puedes practicar provocar esas sensaciones previamente. Como ya te comenté, el enojo va a hacer que aumenten los indicadores que están midiendo, al igual que el miedo. También puedes provocarte miedo. Piensa en lo que tienes fobia. Por ejemplo, si le tienes miedo a las alturas. Visualízate colgando en el edificio más alto de donde vivas o algo por el estilo, lo que te resulte mejor. El otro grupo son los hacks corporales. Generalmente es apretar un músculo. Se usa mucho apretar los glúteos porque es un músculo fuerte y grande. Además, es bien difícil que el evaluador te vea que estás haciendo ese hack. Hay gente que llega a morderse la lengua para producirse el dolor y, por supuesto, eso modifica los parámetros. Y la idea es que en las preguntas que son reales, las que te están tratando de culpar, te imagines y ensayes esto para provocar las sensaciones que estás tranquilo en tus vacaciones, en la playa, ves las olas, ves a tu familia, qué sé yo, lo que a ti te relaje. En resumen, no se puede confiar lo suficiente en el detector de mentiras. Quizás podría resultar en algunas personas, ya que efectivamente algunos tenderán a ponerse nerviosos cuando mienten. También algunos dicen que es útil porque al amenazarlos con la maquinita, algunos terminan confesando la verdad. Pero todo esto no es suficiente para ocuparlo en organismos oficiales de justicia. Por ejemplo, sobre todo porque no va a detectar a quién es el más mentiroso de todos o al más malo de todos, o a los que más quisieras evitar contratar.
Yo creo que sería mejor que alguien inventara un detector de sarcasmo, eso sería muy útil en Twitter.